Por más que queremos escuchar buenas noticias, nada más no se nos da. Ahora resulta que México cayó de la lista del top 10 de los países más atractivos para la inversión. Juan Musi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Magda? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo está, Juan, esta situación? ¿Cómo se proyectan los mercados, sobre todo la Bolsa Mexicana de Valores, después de esto? Pues estoy igual que tú. Yo creo que la mayoría de los mexicanos ha habido de buenas noticias y de buenas cosas. Sí. Pero pues sí, efectivamente, la economía mexicana pues no ha estado en el nivel de crecimiento que debería de estar. Son ya muchos meses consecutivos, incluso me atrevo a decir años, en los que pues tienen comportamiento pues muy por debajo de lo que lo hacen países similares al nuestro. Y yo déjame decirte que siempre lo comparo con los países emergentes, que básicamente contra quienes nos tenemos que comparar, ¿no? México tendría que crecer al mismo ritmo que crecen los emergentes para que de ahí pudieras tú tener un buen parámetro. ¿Cómo estamos, Juan, en eso? Perdón, Magda. ¿Cómo estamos en relación a los emergentes? Pues mira, más o menos los emergentes han estado creciendo en los últimos 10 años a tasas que superan el 5% y nosotros apenas hemos superado el 2,5%, o sea, estamos prácticamente a la mitad de la tasa a la que han crecido los países emergentes. En el bloque de países emergentes, en ese bloque está China, por ejemplo, ¿no? Y China obviamente pondera altísimo esta tasa de crecimiento, pero países como México, me atrevo a decirte, o economías similares, Turquía, Sudáfrica, la misma economía brasileña, evidentemente Brasil lleva 2 años muy malos, los 2 últimos, pero en la última década también su promedio es mucho mejor que el nuestro, ¿no? Entonces, realmente, pues sí estamos rezagados. Y te voy a decir, yo creo un poco a qué se debe, ¿no? Digo, evidentemente nuestra economía tiene muchos defectos y tiene muchos retos y muchas oportunidades, pero fundamentalmente nosotros hemos estado anclados y dependientes al crecimiento de Estados Unidos. Del 2008, que es la crisis hipotecaria, al 2014, que prácticamente estamos hablando ya que son 6 años, pues realmente la economía norteamericana tuvo años nefastos, el propio 2008, el 2009, apenas el 2010 fue un año de recuperación. Y todos esos años nuestra economía siguió muy cerquita el desempeño de la economía norteamericana. Entonces, actualmente la economía mexicana está conformada de manera que depende de ese factor externo, y digamos que internamente depende del factor o somos muy dependientes del precio del petróleo. La estructura fiscal de nuestro país hoy pues básicamente nos da poco más de la mitad de ingresos por venta de petróleo, y el resto pues son los pocos contribuyentes que evidentemente pagamos y que le damos posibilidad de gasto al gobierno con ello, ¿no? Entonces, si verdaderamente queremos salir de este ciclo, déjame llamarle vicioso o perverso, sí, pues realmente tendríamos que modificar la estructura y transformar la economía mexicana. Una es la estructura fiscal, ¿no?, que le hemos venido comentando y pues realmente criticando. Sí. Y por otro lado, la estructura energética, ¿no? No tener pues tanta dependencia propiamente de Pemex, ¿no? Claro. Y que Pemex sea el contribuyente más importante de Hacienda, ¿no? Entonces, pues mientras eso no se dé, Magda, desafortunadamente pues esto no va a cambiar mucho. Pues es decir, diversificar la manera en que el gobierno pues toma el dinero, sobre todo que tú dices, es la misma base como ha pasado en años anteriores. Y por cierto que pues era lo que se esperaba precisamente la reforma hacendaria, así que pues no saliera afectado los mismos contribuyentes de siempre, además de que pudiera sanearse mejor la economía. Juan, ahí hay un dato, pues hemos estado todavía contemplando y revisando y viendo de nuevo los índices del primer trimestre. ¿Hay alguna posibilidad, a pesar de esta mala noticia que recibimos de esta caída de México en el atractivo como inversión o como país inversor, hay alguna buena noticia que podemos esperar a pesar de esto para ya, pues la segunda parte del año?
Sí, y te voy a contestar en la misma línea de toda la primera parte de lo que hablé de la estructura de México. La buena noticia, pensamos nosotros en Somoza Musi, es que Estados Unidos está creciendo y que Estados Unidos tuvo un pésimo primer trimestre por factores climáticos. Así es. Y que Estados Unidos va a empezar a tener un mejor desempeño de su economía y eso nos va a jalar. Esa es la buena noticia. No veo localmente un desempeño en la economía sobresaliente y que nos impulse a tener mejores trimestres hacia adelante. Advierto que el segundo trimestre va a seguir siendo malo. El segundo trimestre va a seguir siendo bastante lento en términos de crecimiento. Bien, bueno, entonces de las variables que hay, que son negativas, pues la única buena va a ser pues que nos arrastra a Estados Unidos, en este caso positivamente. Bueno, Juan, pues dejamos el tema aquí, hacemos las anotaciones como siempre y estamos muy al pendiente con ustedes, tanto contigo como con Manuel Somoza, y pues te pedimos de favor si nos haces pues los comentarios a través de @SomozaMusi, en donde nuestros televidentes pues pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes. Juan Musi, gracias, que tengas buen día. Por supuesto, Magda. Oye, nada más te comento brevemente, hemos estado viendo las cifras de la recaudación fiscal, sí se ha recaudado más, pero una economía que prácticamente está no creciendo o creciendo al mismo ritmo que lo hacía el año anterior, el recaudar más pues simplemente significa que nos aumentaron los impuestos, tampoco es una buena noticia. Bien, así lo vemos, Juan, y lo platicamos durante la semana. Muy bien. Gracias. Saludos, Magda. Igualmente. Jairo Calixto Albarrán hizo Política Cero. Así es, y a las 7 de la